«Sube al coche», ordenó el silencioso director general millonario. Ella no tenía idea de que él le estaba salvando la vida a ella y a su hija. Eran poco después de las 9 de la noche cuando Sofía Rivas bajó del microbús, con la pequeña mano de su hija fuertemente agarrada a la suya. Las calles de la colonia estaban tranquilas, bañadas por la pálida luz anaranjada de los faroles parpadeantes. Valentina saltaba a su lado su rato, tarareando una melodía que solo los niños de 5 años conocen. Sofía intentó calmar la inquietud que le recorría la espalda. Quizás era la oscuridad, o quizás el instinto. Miró por encima del hombro por tercera vez en 2 cuadras. El motor de una motocicleta retumbaba débilmente detrás de ellas, más lento de lo que debería ir el tráfico. Aceleró el paso. Valentina levantó la vista. «¿Mami? Solo un poco más rápido, mi amor». Doblaron la esquina hacia su edificio de apartamentos cuando la motocicleta de repente aceleró y se les cruzó en el camino, cortándoles el paso. El conductor, vestido de negro, con el visor del casco bajado, no dijo una palabra. Se bajó lentamente, erguido, con las manos sueltas a los costados. El corazón de Sofía se desplomó. Puso a Valentina detrás de ella y retrocedió instintivamente, su cuerpo protegiendo a su hija. «Quédate detrás de mí», susurró, su voz temblando a pesar de su esfuerzo por sonar firme. «¡Entonces, unos faros!». Una camioneta negra frenó bruscamente a solo unos metros de distancia, las llantas derrapando sobre el asfalto mojado. La puerta se abrió de golpe. Un hombre alto salió, sin expresión, sin dudar. «Suban al coche», dijo secamente, su voz baja, controlada. «Una orden, no una petición». Sofía se quedó helada, su mente a 1000 por hora. Peligro con extraños. Pero el hombre no se movió hacia ella. Solo se quedó allí, la camioneta encendida detrás de él, el motor zumbando como si contuviera la respiración. El hombre de negro dio un paso hacia ellas. Sofía tomó una decisión. Agarró a Valentina y corrió hacia la camioneta. El extraño mantuvo la puerta abierta y la cerró detrás de ellas en un solo movimiento. Luego se deslizó en el asiento del conductor. La camioneta arrancó, el otro hombre encogiéndose en el espejo retrovisor. Valentina empezó a llorar, aferrándose fuertemente a su madre. Sofía se giró hacia el conductor, con los ojos muy abiertos, la voz aguda por el miedo. «¿Quién es usted? ¿Qué es esto?». El hombre mantuvo los ojos en la carretera, las manos firmes en el volante. «Ahora están a salvo», dijo en voz baja. «Esa no es una respuesta», espetó ella, tratando de calmar su respiración. «¿Está con él? No. Entonces, ¿por qué estaba allí?». Se agachó, abrió la consola central y sacó una pequeña navaja plegable. Sin mirarla se la extendió hacia atrás, con la empuñadura por delante. «¿Puede quedarse con esto, por si acaso?». Sofía parpadeó, atónita. Sus dedos dudaron. Luego se cerraron alrededor del mango. Estaba frío, sólido. Su agarre se hizo más firme y su respiración se ralentizó. No intentaba hacerle daño. No le apuntaba con ningún arma. Le había dado una. Valentina hipó en el asiento trasero, todavía temblando. El hombre miró por el retrovisor y luego volvió a hablar, su voz apenas un susurro. «Había peligro. La estaban siguiendo. He estado vigilando la zona». Sofía lo miró fijamente. «¿Vigilando? ¿Es usted policía?». «No». «Entonces, ¿qué es?». No respondió de inmediato. Solo condujo, vuelta tras vuelta, lejos de su colonia, adentrándose en la ciudad donde las luces de la calle se hacían más brillantes y el tráfico más constante. Finalmente, dijo: «Alguien que intenta asegurarse de que usted y su hija llegue a Pascas vivas». La camioneta entró en una tranquila calle cerrada bordeada de edificios de apartamentos de alta seguridad. Se detuvo en una entrada con portón.
El guardia de seguridad no hizo preguntas. El portón se abrió automáticamente. Mientras entraban en el estacionamiento subterráneo, Sofía preguntó, ahora más en voz baja: ¿por qué yo? Aún mirando hacia adelante, dijo: «Usted no es la primera». Esa respuesta la hizo dudar. La camioneta se detuvo lentamente. Apagó el motor y salió sin decir una palabra. Sofía dudó. Entonces la puerta trasera se abrió. Se inclinó, no hacia ella, sino hacia Valentina, su tono suavizado. «Ya estás bien», dijo suavemente. Valentina lo miró con los ojos muy abiertos, su labio inferior temblando. Luego, inesperadamente, asintió. Sofía observó a su hija, luego miró de nuevo al hombre. Hombre. Su voz fue apenas un susurro cuando preguntó: «¿Y su nombre es?» Él encontró su mirada por primera vez. Sus ojos eran impactantes, grises, firmes, indescifrables. «Damián», dijo. «Damián de la Garza». El nombre no le significaba nada todavía, pero lo que acababa de hacer significaba todo. El departamento no se parecía en nada a lo que Sofía esperaba. Era silencioso, limpio, escondido dentro de un complejo de alta seguridad con guardias en la entrada y cámaras en cada esquina. Mientras Damián las guiaba a través del estacionamiento subterráneo hacia un elevador privado, Sofía mantuvo a Valentina cerca, todavía aferrando la pequeña navaja plegable que él le había dado. Entraron en un departamento minimalista en el 7º piso. Paredes blancas, iluminación suave, muebles elegantes. Todo en su lugar, pero sin vida. Se sentía más como una casa de seguridad que como un hogar. Damián señaló el sofá. «Pueden sentarse», dijo simplemente. Sofía no se movió. Su corazón seguía latiendo con fuerza. Lo observó moverse hacia una mesa lateral y dejar una carpeta con una calma que la desconcertó. «¿Dónde estamos?», preguntó finalmente. «En algún lugar donde él no puede alcanzarla», respondió Damián, quitándose el saco. «¿Quién?», insistió ella con la voz temblorosa. «Usted sigue diciendo él, pero ¿de quién está hablando? ¿Y por qué estaba allí esta noche? ¿Por qué nosotras?» Damián la miró por un largo momento. Luego, sin una palabra, abrió la carpeta y la deslizó sobre la mesa hacia ella. Sofía dudó. Luego se adelantó, con Valentina aferrada al borde de su chamarra. Abrió la carpeta. Dentro había imágenes impresas de cámaras de vigilancia, granuladas pero claras. La primera imagen mostraba a un hombre parado al otro lado de la calle de un preescolar. La segunda, el mismo hombre fuera de su edificio de apartamentos. La tercera, cerca del centro comunitario donde trabajaba los miércoles. Todas de la última semana. Las rodillas de Sofía cedieron ligeramente. Se sentó. «No», susurró. Damián habló en voz baja. «Se llama Rodrigo Campos. Fue condenado por violencia doméstica agravada hace 3 años. Liberado hace 6 semanas bajo palabra». Sofía tragó saliva, con los labios temblando. «Sé quién es». Damián no interrumpió. Ella miró las fotos, cada una pieza de un rompecabezas que no quería resolver. Sus dedos se detuvieron sobre la última imagen. Campos apoyado en un poste de luz, con los brazos cruzados, la cabeza vuelta directamente hacia la cámara. «Fui testigo en su caso», murmuró, su voz apenas audible. «Ayudé a su esposa a solicitar protección, reuní pruebas, testifiqué en el tribunal». «Por eso la está vigilando ahora», dijo Damián. «Comenzamos a rastrearlo la semana pasada cuando su nombre activó una alerta en nuestro sistema. Solicitó imágenes de una base de datos de cámaras públicas. Uno de nuestros ingenieros notó el patrón». «¿Por qué le importarías a una empresa de seguridad que un exconvicto cualquiera?», preguntó, la sospecha volviendo a surgir. Él no respondió de inmediato. En cambio, cruzó la habitación, abrió un cajón y sacó un sobre manila.
No solo estaba buscando ubicaciones al azar, continuó Damián. Sacó videos de su calle, la escuela de su hija y... Hizo una pausa y luego añadió: su lugar de trabajo. Las manos de Sofía se cerraron en puños. Está planeando algo, dijo secamente. Sí. ¿Y usted? ¿Qué? ¿Simplemente decidió ser nuestro guardaespaldas? No, dijo Damián. Soy el director general de Escudo de la Garza. Nunca hago visitas de campo. Sofía parpadeó. Entonces, ¿por qué estaba allí esta noche? Por primera vez, algo parpadeó en la expresión de Damián. No era frío ni reservado. Era arrepentimiento. Porque reconocí su nombre, admitió en voz baja. Ella lo miró, confundida. La voz de Damián bajó. Mi hermana estuvo en una situación así. Nadie la defendió. Nadie testificó. El silencio que siguió fue denso. Lo siento, susurró Sofía. Él asintió una vez, sin buscar compasión. Puedo hacer que 2 agentes las escolten a usted y a su hija a otra ciudad, ofreció. O, si lo prefiere, puede quedarse aquí temporalmente hasta que esto se resuelva. Sofía miró a Valentina, que se había acurrucado en el sofá, con la cabeza en su regazo, ya medio dormida. Su pequeña mano se aferraba al borde del suéter de Sofía como un salvavidas. «No más huidas», dijo Sofía en voz baja. «Ya hemos hecho eso demasiado tiempo». Damián no insistió. Fue a la cocina, abrió un gabinete y sacó un juego de sábanas limpias. «Aquí estarán a salvo». Sofía lo miró mientras él se movía en silencio por la habitación. «Sättet habitación», preparando el sofá-cama con una eficiencia silenciosa. El hombre apenas decía más de 10 palabras seguidas y, sin embargo, de alguna manera, le creía. Volvió a mirar las fotos. Rodrigo Campos había regresado, pero también algo más. Algo que casi había olvidado cómo se sentía. Seguridad. La lluvia llegó en silencio esa noche, golpeando las ventanas como una canción de cuna para una ciudad que nunca dormía de verdad. Pero dentro del departamento, el sueño no había llegado para Sofía. Estaba acurrucada en el pequeño sofá, envuelta en una manta delgada, con las piernas recogidas, mirando el oscuro horizonte más allá del cristal. Las luces de la ciudad parpadeaban suavemente, proyectando sombras distantes. Se veía tan pacífico allá afuera, pero dentro de ella todo se sentía revuelto. Escuchó el clic de la tetera. Un momento después apareció Damián, sosteniendo una simple taza de cerámica. La dejó suavemente en la mesa a su lado, sin forzar la conversación, sin hacer preguntas, solo ofreciendo calidez. «Té de manzanilla», dijo, con su voz grave. «Gracias», murmuró, sus dedos envolviendo la taza. Él tomó el sillón de enfrente, acomodándose en silencio, una presencia constante en un mundo que le había ofrecido demasiado caos. «No puedo dormir», admitió Sofía, su voz apenas más fuerte que la lluvia. Damián la miró, paciente. Ella dudó. Luego, «¿Quieres saber por qué me persigue?» Él asintió una vez. Sofía respiró hondo, recomponiéndose. Hace 3 años, trabajaba en un refugio. Aún no tenía licencia como terapeuta, pero daba apoyo en crisis, hacía entrevistas iniciales, documentación, ayudaba a las sobrevivientes con los pasos legales. Hizo una pausa, su mirada distante. Había una mujer, Daniela, 2 hijos y un esposo que interpretaba el papel del hombre perfecto en público. Pero en casa, él necesitaba el control. Usaba el dolor para mantenerlo. Bebió un sorbo de té. Le calmó las manos. Su hijo menor llegó un día a la escuela con un moretón. Fue entonces cuando la escuela nos llamó. Sofía miró a Damián y luego bajó la vista. Daniela estaba aterrorizada. Quería irse, pero estaba segura de que él la encontraría. Aún así, la ayudamos a solicitar una orden de protección. Me quedé con ella todo el tiempo. Llené la declaración yo misma.
Sus manos temblaban demasiado para sostener una pluma. La expresión de Damián no cambió, pero se inclinó ligeramente hacia adelante. Sadelechilete. Sakiatati, desquietando. Necesitaba Taita. El que testificara, continuó Sofía. La fiscalía tenía pruebas para el arresto, pero necesitaban acá y China, alguien que hubiera estado a su lado, que pudiera hablar por ella. Tragó saliva. Así que lo hice. Me paré en el tribunal, describí todo lo que vi. Los moretones, los patrones, el miedo. Dije la verdad. Y lo metieron a la cárcel, dijo Damián. Sofía asintió. 3 años. Se suponía que debía cumplir 5, pero salió antes el mes pasado. Buena conducta. Su voz era amarga. Y ahora, dijo Damián lentamente, viene por usted. No por su exesposa, no por sus propios hijos. Solo por mí, dijo en voz baja. Porque en su mente yo destruía a su familia. No los puños, no el miedo. Yo. El silencio volvió a llenar la habitación. Luego Damián se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Hizo lo correcto, dijo, incluso cuando le costó la paz. Sofía lo miró, sus ojos buscando. No había lástima en su rostro, solo algo inesperado. Respeto, quizás incluso admiración. Un sonido suave rompió la quietud. Desde el pasillo apareció Valentina frotándose los ojos, con su pijama de estrellas demasiado grande. Su cabello era un desastre, sus pasos somnolientos. «¡Mami!». Sofía se levantó rápidamente, yendo hacia ella. «Hola, mi amor. ¿Te despertó la lluvia?». Valentina negó con la cabeza, parpadeando al ver a Damián. «¿Todavía estás aquí?», dijo sorprendida. «Así es», respondió Damián suavemente. Tampoco podía dormir. Valentina bostezó, luego se acercó, escondiendo algo a la espalda. Con una sonrisa tímida, le entregó a Damián un trozo de papel. Él lo desdobló. Un dibujo infantil. Líneas de crayón, un farol amarillo brillante sobre 3 figuras. Una alta con hombros cuadrados, una más pequeña con cabello largo y la más pequeña con coletas. Todas se tomaban de la mano. «Somos nosotros», dijo Valentina con orgullo. «Tú, yo y mami». A Sofía se le cortó el aliento. Valentina señaló. «Es nuestro lugar seguro. Normalmente lo dibujo cuando tengo miedo, pero esta noche no tenía, así que hice uno para ti». Damián miró el dibujo, luego lo dobló lentamente, como si fuera algo sagrado. «Gracias», dijo suavemente. Valentina asintió, abrazó a su mamá y luego se dio la vuelta para irse. «Ya voy a volver a la cama». Sofía le besó la frente. «Está bien, mi amor. Dulces sueños». Cuando Valentina desapareció en el pasillo, el silencio regresó. Sofía se volvió hacia Damián. «Nunca había dibujado a nadie más en esa foto», dijo. «Ni siquiera a su padre». Damián no respondió de inmediato. Estaba alisando el pliegue del papel suavemente, una y otra vez. Y en ese gesto silencioso, Sofía lo vio. Ya no solo las estaba protegiendo, estaba empezando a quererlas. El departamento que Damián les ofreció era más pequeño que el primero, pero se sentía más cálido. Era una de las unidades seguras dentro de la red privada de Escudo de la Garza. Un edificio tranquilo escondido detrás de un portón discreto, vigilado, monitoreado y sorprendentemente acogedor. Sofía dudó al principio, pero después de días sin noticias de Rodrigo Campos, aceptó la oferta no por ella, sino por Valentina. Solo pasaron unas horas antes de que Valentina le pusiera un apodo al lugar, el Castillo del Rayo. Dijo que era porque el coche de Damián parecía tener ruedas de rayo. A partir de entonces, comenzó a llamarlo Señor Trueno. «Porque maneja rápido», explicó, sentada con las piernas cruzadas en el sofá una tarde, con crayones esparcidos por todas partes. Como «¡Zas! ¡Shh!» y luego ya no estás. Damián, sin inmutarse por el nuevo título, asintió solemnemente. «Lo aceptaré». Las visitaba a menudo, no siempre anunciado.
A veces traía el supermercado. A veces, solo una nueva batería para la cámara que instaló junto a la puerta principal. Nunca se quedaba mucho tiempo, pero siempre se aseguraba de que todo funcionara. Eficiente, silencioso, respetuoso. Fue Valentina quien primero rompió su armadura. Un sábado lluvioso le preguntó si podía ayudarla a construir un botón mágico. Damián levantó una ceja. «Por si vienen los malos», explicó ella. «Debería que podía hacer un sonido y quizás parpadear en rojo». A la mañana siguiente, regresó con una pequeña caja de piezas. Luces LED, un pequeño zumbador, una batería y un interruptor. Se sentaron juntos en el suelo durante casi una hora, Valentina observando con asombro cómo él ensamblaba un sistema de alarma simple en una tabla de plástico. Cuando presionó el botón, el zumbador emitió un chillido agudo y una luz roja parpadeó. Los ojos de Valentina se iluminaron. «¡Funciona, mami! ¡Mira, es magia de verdad!» Damián sonrió débilmente. «Solo lo mejor para el castillo del rayo». Esa noche, después de que Valentina se durmiera, Sofía se quedó en la cocina, observando la lluvia a través de la ventana. Damián estaba de pie a su lado, sin hablar. Nunca presionaba para conversar, y de alguna manera eso facilitaba abrirse. «Nunca se había sentido tan segura», dijo Sofía en voz baja. Damián no respondió, pero su presencia era firme, arraigada. La cena se convirtió en una pequeña tradición después de eso. Los jueves traía comida para llevar, generalmente antojitos, a veces pozole, y se sentaban en la pequeña mesa del comedor mientras Valentina hablaba de la escuela, sus dibujos y sus últimas ideas para más botones mágicos. Una noche, mientras comían durante una tormenta particularmente ruidosa, las luces parpadearon brevemente. Valentina rió. «¡El señor Trueno trajo el trueno!». Damián levantó la vista de su plato. «¿Ahora crees que controlo el clima?». Valentina asintió seriamente. «Proteges castillos y mamás». Él levantó una ceja hacia Sofía, quien casi se ahoga con su bocado, riendo. Fue la primera risa real que se había permitido en semanas. Más tarde esa noche, la pequeña tableta de Valentina dejó de funcionar. El puerto de carga se había roto. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Sus dibujos estaban guardados en ese dispositivo, incluido uno en el que había estado trabajando para Damián. Sin una palabra, Damián se arrodilló, tomó la tableta, examinó el puerto y sacó un pequeño kit de reparación de su mochila. Trabajó en silencio. Sofía estaba cerca, observando sus manos moverse con una sorprendente delicadeza. «Listo», dijo, finalmente extendiéndola. Valentina la tomó y presionó la pantalla. La imagen se cargó. 3 figuras paradas bajo un paraguas, una alta, una con coletas, una con cabello rubio suelto, todas sonriendo. Ella se arrojó a los brazos de Damián. «Gracias por protegernos». Él dudó. Luego apoyó una mano en su espalda con cuidado, como si fuera de cristal. Sofía observó la escena, algo suave instalándose en su pecho. No habló, pero cuando Damián la miró, sus ojos contenían algo que no habían tenido antes. Confianza, del tipo que se gana con esfuerzo, silenciosa, frágil, pero real. Y quizás comenzando a crecer. Los días habían comenzado a desdibujarse de la mejor manera posible. Sofía cocinaba más. Valentina cantaba más. Damián aparecía con menos razones, pero siempre con algo pequeño. Un nuevo cuaderno de bocetos, una actualización del sensor de movimiento, una cena para llevar. Su pequeño mundo había comenzado a parecerse a un hogar, pero Sofía sabía que no podía durar para siempre. Una noche, mientras arropaba a Valentina, su hija preguntó: «¿Vamos a vivir aquí para siempre, mami?». Sofía hizo una pausa. «Quizás no para siempre, mi amor. Solo hasta que las cosas sean seguras. Pero me gusta aquí, y me gusta el señor Trueno». Sofía sonrió, pero no dijo nada. Más tarde, mientras estaba de pie en el fregadero de la cocina lavando los platos,
El peso de la situación regresó. La sensación de que estaba imponiéndose, apoyándose demasiado en alguien que nunca se había ofrecido para esto. A la mañana siguiente, empacó 2 maletas pequeñas, lo suficiente para ella y Valentina. Dejó una nota para Damián en la mesa de la cocina. Gracias por todo. Nos diste algo que pensé que nunca volveríamos a tener. Seguridad. Pero no puedo quedarme en la vida de otra persona para siempre. Cuídate, Sofía. Se fue sin despedirse. Se registraron en un pequeño hotel de estancia prolongada al otro lado de la ciudad. Sofía inscribió a Valentina en un programa extraescolar cercano y reanudó discretamente su trabajo a tiempo parcial en el centro de apoyo comunitario. Pasaron 2 semanas. Y entonces Valentina entró corriendo hacia la oficina del centro una tarde, sin aliento. «¡Mami, lo vi! ¡El hombre del sombrero negro!». El corazón de Sofía se congeló. Salió corriendo. Allí, al otro lado de la calle, cerca de la parada del autobús, había una figura apoyada en un poste, con la cabeza gacha, las manos en los bolsillos. No podía verle la cara, pero la complexión, la quietud, la presencia. Lo supo. Rodrigo Campos. Llamó a la policía de inmediato. Un oficial llegó 15 minutos después, pero para entonces el hombre se había ido. Sin grabaciones, sin pruebas. «Estaremos atentos», dijo el oficial, poco convencido. Esa noche, Sofía apenas durmió. Puso una silla bajo la manija de la puerta. Mantuvo a Valentina cerca. Las pesadillas regresaron. 3 días después, decidió hacer algo normal, algo simple. Fueron de compras al supermercado. El estacionamiento estaba medio vacío, el sol de la tarde hundiéndose detrás de los edificios. Sofía sostenía la mano de Valentina con fuerza mientras cruzaban hacia su coche. Fue entonces cuando lo escuchó. El sonido de botas raspando el pavimento. Se giró. Allí estaba él. Rodrigo. Sin casco esta vez, solo una gorra de béisbol calada, los ojos fijos en ella, sonriendo. «Mucho tiempo», dijo en voz baja. Sofía se quedó helada. Valentina gimió. Rodrigo dio un paso adelante. Entonces una voz detrás de él, aguda, tranquila y cortante como una navaja. «Hay 3 cámaras apuntándote en este momento. Da un paso más». Rodrigo se giró. Damián estaba allí, vestido de negro, con el teléfono en la mano, la expresión indescifrable. «Serás identificado en menos de 5 minutos», añadió Damián. «Haces un movimiento en falso y esto se convierte en otro caso judicial, o algo peor». Rodrigo apretó la mandíbula. Sus ojos se desviaron hacia la niña y luego de vuelta a Damián. Y entonces corrió. Damián no lo persiguió. Solo exhaló lentamente y se volvió hacia Sofía. Valentina rompió a llorar y se arrojó a sus brazos. Damián se arrodilló y la abrazó con fuerza, una mano cubriendo suavemente su cabeza. «Ya estás bien». Se ha ido. Sofía se quedó allí, sin aliento, incapaz de moverse. «Finalmente», susurró. «¿Por qué viniste?» Damián la miró. Sus ojos eran más suaves de lo que nunca los había visto. «Porque todavía importas», dijo. «Para mí». Sus labios se separaron ligeramente, pero no salieron palabras. Solo las lágrimas que corrían libremente por sus mejillas, mientras la adrenalina se desvanecía y el miedo daba paso a algo que no había sentido en años. Alivio. Y algo peligrosamente cercano al amor. El silencio en el coche era familiar, pero esta vez no estaba teñido de miedo. Damián las llevó de vuelta al departamento seguro. Valentina se había quedado dormida en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en la ventanilla, los brazos envueltos en su manta favorita. Sofía miraba las luces de la calle pasar, su resplandor parpadeante extendiéndose sobre sus pensamientos. Finalmente, cuando llegaron al estacionamiento y Damián apagó el motor, ella habló. «Nunca hablas mucho», dijo suavemente, «pero siempre apareces. Siempre sabes qué hacer. ¿Por qué?» Damián no se movió por un momento. Luego la miró.
sus rasgos iluminados por las luces del tablero. «No siempre supe qué hacer», dijo. Había un peso en su voz, no agudo, no frío, solo pesado, como una piedra que se ha cargado durante demasiado tiempo. Sofía se giró en su asiento para mirarlo. Esperó. Él apoyó las manos en el volante y finalmente dijo: «Mi hermana se llamaba Elena». A Sofía se le cortó el aliento. «Era más joven», continuó Damián. «Amable, demasiado amable. Se casó con alguien que pensó que podía arreglar». Sofía cerró los ojos brevemente. Nadie la escuchó cuando pidió ayuda. Ni la primera vez ni la segunda. Después de eso, dejó de pedirla. Su voz no se quebró, pero sí su mandíbula. «Una noche me llamó. Fue breve. Dijo: «Creo que hasta aquí llegué». Conduje como un loco. Llegué demasiado tarde». Sofía extendió la mano lentamente, colocando una mano suavemente sobre la de él. «Lo siento mucho». Damián asintió una vez. «Después de eso, dejé el ejército. Tomé lo que sabía sobre sistemas, sobre vigilancia, sobre patrones, y construí Escudo de la Garza. Para asegurarte de que no volviera a pasar», dijo Sofía. «Para asegurarme», repitió Damián, su voz ahora un susurro, «de que nadie tuviera que volver a sentirse indefenso y solo». Se quedaron en silencio, no porque no quedara nada que decir, sino porque el momento no necesitaba palabras. Luego, en silencio, Sofía entrelazó sus dedos con los de él. Por una vez, Damián no se estremeció. Ella aún no sabía qué era esto. No exactamente, pero sabía que era real. Ya no se trataba de protección. Se trataba de sanar. Más tarde esa noche, después de que Valentina fuera arropada en la cama, Sofía regresó a la sala. Damián aún no se había ido. Estaba sentado en la pequeña barra de la cocina, bebiendo agua, perdido en sus pensamientos. «Creo que ella estaría orgullosa de ti», dijo Sofía suavemente desde el umbral. Damián levantó la vista. «¿Elena?» Sintió. «Convertiste tu dolor en algo poderoso. Le devolviste a la gente su seguridad». «No la salvé a ella», dijo. «No», asintió Sofía, «pero nos salvaste a nosotras». Una vocecita resonó desde el pasillo. «¡Miren!». Valentina entró corriendo, sosteniendo una nueva hoja de papel, recién garabateada con crayones. La levantó con orgullo. Damián se levantó, acercándose mientras Valentina explicaba. «Les hice un nuevo dibujo». Él tomó el papel con delicadeza. Esta vez la imagen era diferente. Había 3 figuras de nuevo. La más alta tenía una chamarra oscura y el pelo corto. La del medio tenía largos rizos rubios. La más pequeña estaba en el centro, sosteniendo ambas manos. Sobre sus cabezas Valentina había escrito: «Mi familia ahora». Damián parpadeó. Sofía se inclinó para mirar. Se le hizo un nudo en la garganta. Valentina sonrió. «Este va en el refri». Y así, una imagen habló las palabras que ninguno de ellos podía decir en voz alta todavía. «Familia». La sala de conferencias era más luminosa de lo que Sofía esperaba. Una suave luz natural entraba a raudales por los altos ventanales, arrojando calidez sobre los pulidos pisos de madera y los asientos cuidadosamente dispuestos. Los estandartes decían: «Iniciativa Hogares Seguros, lanzando la protección con propósito». Sofía estaba detrás del escenario, alisando las arrugas de su blusa con dedos nerviosos. Valentina se aferraba suavemente a su lado, con un vestido amarillo suave y sus tenis favoritos. Damián los había elegido él mismo. Desde el podio, un orador terminó las palabras de apertura. Luego, una voz familiar tomó el micrófono. «Damián». Llevaba un saco oscuro, sin corbata, y la mirada en sus ojos no era la de un director general presentando un evento. Era algo más silencioso, más personal. «Cuando pensamos en seguridad», comenzó, «a menudo pensamos en muros, cerraduras, cámaras,
Pero la verdadera seguridad comienza mucho antes. La sala se quedó en silencio. «Comienza», continuó, «con las personas que eligen actuar incluso cuando tienen miedo, que protegen a otros incluso cuando nadie los protege a ellos». Sus ojos recorrieron a la multitud y luego se posaron brevemente en Sofía, detrás de la cortina. Ella no está aquí hoy como una víctima o una sobreviviente. Está aquí como una constructora de hogares más seguros para otros. Valentina apretó la mano de Sofía. La voz de Damián se profundizó. Hizo lo que ningún sistema se atrevió a hacer. Se levantó. Habló. Enfrentó lo impensable y aún así se presentó por la siguiente persona. Y la siguiente. Y la siguiente. Hizo una pausa y luego sonrió suavemente. No puedo pensar en una persona mejor para asesorarnos en la construcción de una seguridad real y duradera que Sofía Rivas. Un murmullo de aplausos comenzó, creciendo rápidamente hasta convertirse en una ovación de pie mientras Sofía subía al escenario, con Valentina sosteniendo su mano con fuerza. Damián extendió su otra mano, no para un apretón de manos, sino simplemente para estabilizarla. Soya miró a la multitud. Rostros de donantes, sobrevivientes, líderes comunitarios. No estaba acostumbrada a los reflectores. Pero con Valentina a su lado y Damián justo detrás, se sintió anclada. «Nunca imaginé estar aquí», dijo Sofía al micrófono, su voz clara. «No en un escenario, no en una sala donde la gente escucha». Respiró hondo. «Hubo un tiempo en que pensé que ayudar a otros tendría un costo demasiado alto. Tenía razón, en cierto modo, pero si tuviera que elegir de nuevo, lo haría de la misma manera cada vez». Miró a Valentina, quien le dio un pequeño asentimiento de ánimo. Porque una voz puede hacer un hogar más seguro. Una elección puede romper un ciclo. Y un lugar seguro, solo uno, puede cambiar una vida. Los aplausos volvieron a crecer, pero no eran solo educados. Eran sinceros. Sofía lo vio en sus ojos. Había dicho algo que importaba. Mientras la multitud se calmaba, Damián se adelantó una vez más. Se inclinó hacia el micrófono y con apenas un rastro de sonrisa dijo: «Demos la bienvenida a nuestra nueva asesora de seguridad comunitaria para hogares seguros». Sofía se giró hacia él, su sorpresa visible. «No me dijiste esa parte», susurró. «Te lo ganaste», respondió él en voz baja. «Esto no es un regalo, es un reconocimiento». Ella parpadeó para contener la emoción. Y mientras las luces sobre ellos brillaban más cálidas, Sofía extendió la mano y tomó la de Damián frente a todos. No por espectáculo, no por agradecimiento, sino como un gesto de algo que ahora se había construido entre ellos. Confianza. Y a su lado, Valentina levantó sus manos unidas como el gesto de victoria de un campeón. La sala estalló en aplausos de nuevo, esta vez no solo por la iniciativa, sino por la familia que estaba en su corazón. La luz del sol matutino se derramaba en el departamento como un suave susurro de paz. El canto de los pájaros se filtraba desde los árboles de afuera, y el aroma de los roles de canela horneándose en el horno hacía que el pequeño hogar se sintiera aún más pequeño, más acogedor, como el tipo de lugar con el que la gente sueña pero que rara vez cree que puede tener. La risa de Valentina resonó por el pasillo. «No encuentro mis zapatos rojos», gritó dramáticamente, abriendo de golpe las puertas del armario, arrastrándose bajo las sillas. Sofía salió de la habitación, con un cepillo en una mano, sonriendo ante el caos familiar. «Busca debajo del sofá otra vez, mi amor». Pero antes de que Valentina pudiera lanzarse a otra búsqueda frenética, una voz grave llamó desde la puerta principal. «¿Buscabas estos?» Allí estaba Damián, ya vestido, con las mangas arremangadas, una suave sonrisa en su rostro habitualmente serio. Se arrodilló, sosteniendo los zapatos rojos. Valentina chilló de alegría y corrió hacia él. «El señor Trueno al rescate otra vez». Se dejó caer en la alfombra, pero Damián la detuvo. «Espera»,
dijo suavemente. «Déjame». Con un cuidado silencioso que hizo que a Sofía le doliera el pecho, ayudó a su hija a ponerse cada zapato, ajustando las correas, limpiando la suciedad de los lados. Cuando terminó, miró a Valentina. «Ajuste perfecto. ¿Lista para el día?» Ella asintió. «¡Lista!». Entonces Damián se levantó y se volvió hacia Sofía. Hubo un cambio en su postura, una quietud, algo diferente en sus ojos. Del bolsillo de su saco, sacó una pequeña caja de terciopelo y se la tendió. Sofía parpadeó. «¿Qué es esto?». Él la abrió. Dentro, anidado contra el forro azul oscuro, había un delicado anillo de plata, simple, elegante, y grabado en el interior solo 2 líneas. «Tú importas, siempre lo hiciste». Ella ahogó un grito, llevándose la mano a la boca. Damián se acercó. Su voz bajó a un susurro bajo y sincero. «He visto lo peor del mundo», dijo. «He visto cómo rompe a la gente. He visto cómo intentó romperte a ti». Le tomó la mano, y esta vez fue él quien entrelazó sus dedos. «Pero te levantaste de todos modos. Protegiste, amaste, reconstruiste». Su pulgar rozó el dorso de la palma de ella. «Así que ahora, ¿me dejarás protegerlas a ambas? ¡De por vida!». Sofía no pudo hablar al principio. No porque no estuviera segura, sino porque cada muro que había pasado años construyendo se había derrumbado silenciosamente. No con grandes gestos, no con promesas, sino con una presencia constante, amabilidad, seguridad, amor. Asintió. Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero su voz fue clara. «Sí». Antes de que pudieran decir más, Valentina irrumpió. «Espera, ¿eso significa que el señor Trueno es mi papá ahora?». Sofía rió entre lágrimas. Damián se arrodilló de nuevo, encontrándose con Valentina a la altura de los ojos. «Si eso es lo que quieres», dijo con la voz cálida. Valentina se arrojó a sus brazos. «Sí, ahora también tengo un papá». Desde la ventana de la sala, la luz de la mañana entraba a raudales, dorada y llena de promesas. Salieron al balcón juntos, los 3. Sofía en su bata, Damián todavía sosteniendo la caja del anillo, Valentina girando en sus zapatos rojos. La ciudad se extendía ante ellos, pero por una vez no se sentía abrumadora. Se sentía como un nuevo comienzo. No marcado por el silencio, ni las sombras, ni el miedo, sino por el sonido de risas compartidas, por 2 manos fuertemente unidas en confianza, por la alegría de una niña resonando a la luz del sol, y la silenciosa certeza de que esto, aquí mismo, era finalmente el hogar. A veces, la seguridad no proviene de los muros, sino de aquellos que eligen quedarse. Sofía, Damián y Valentina no solo sobrevivieron, encontraron un hogar el uno en el otro. Si esta historia te conmovió, deja un comentario y dale me gusta para mostrar tu apoyo. Suscríbete a Historias que tocan el alma, para más relatos de la vida real que Snan. Que Levanekin nos recuerdan lo que realmente importa. Nuevas historias conmovedoras cada semana. No querrás perdértelas. Sé amable, sé valiente y nunca subestimes el amor silencioso. Nos vemos en la próxima historia.